Buenas noches. Vamos a presentar el trabajo final del curso de Economía. Somos el grupo número 4. Los integrantes son Paul Were, el que les habla Hernán Paredes, Cecilia Mendoza y José Zamora. Somos de la sección Q22A y nuestra profesora es Lourdes Marjorie Frías Sureta. El primer tema a tratar es oferta y demanda variable. Como sabemos, para que se pueda mover la oferta y la demanda, mejor dicho, la oferta y la demanda se pueden mover hacia la derecha o hacia la izquierda, de acuerdo a si aumenta o si disminuye, y para que se mueva la demanda o la oferta va a depender de una variable. En este caso, la variable va a ser la pandemia, como lo vamos a ver en el ejercicio. Debido a la pandemia, el Estado implementó nuevas vías exclusivas para el uso de bicicletas. El mercado es el mercado de bicicletas, es una noticia que sí le afecta. Vamos a ver que quién reacciona primero es la demanda, que son los consumidores, y cómo reaccionan es que aumenta y va hacia la derecha. Sabemos que por la pandemia la gente generó nuevas formas de cuidarse, de trasladarse. Sabemos que el transporte público son focos infecciosos y la gente buscó el cuidado y a través de esto se generó la demanda de bicicletas porque compras y es un vehículo que cada una de las personas se puede trasladar y con menos riesgo porque es personal. Eso hizo que la demanda aumente y que la curva de la demanda se desplace hacia el lado derecho. Si analizamos el gráfico, vemos cómo la curva de la demanda aumenta, la oferta se mantiene constante, la cantidad demandada también se mantiene constante y la cantidad ofertada aumenta. Vamos al ejercicio número 2. Oferta y demanda funciones. Debido a la crisis mundial que se viene atravesando por la COVID-19, uno de los insumos que incrementó su venta fue el de la lejía. Según la empresa Alicor, durante el año 2020 fueron de 2.448.000, los cuales representan el 32% de la venta de lejía. El mercado de lejía presenta las siguientes funciones. Demanda 180 menos 4P, ofertas 100 más 6P. Como sabemos, para determinar el equilibrio debemos seguir los siguientes pasos. Igualamos, despejamos, reemplazamos y graficamos. Igualamos la oferta y la demanda. Esta la despejamos para hallar nuestro precio de equilibrio, que viene a ser 8, y luego el precio de equilibrio lo reemplazamos en cualquiera de las dos funciones para poder hallar nuestra cantidad de equilibrio. En la gráfica podemos ver nuestro punto de equilibrio y aquí podemos identificar que el gasto total en equilibrio será de 144 y al estar en equilibrio resulta que el ingreso del productor es el mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora nos dicen, si se aplica un impuesto de 2, ¿cuánto será el gasto total del consumidor y el impuesto que se debe pagar? Como nos dicen por dato, el impuesto es 2. Aquí debemos igualar la oferta que tenemos para poder hallar nuestra oferta prima, que quiere decir que vamos a reemplazar en P el impuesto, el cual se va a restar, disculpen, porque sabemos que esta afecta al precio del ofertante. Luego despejamos para hallar nuestra nueva oferta, que vendría a ser nuestra nueva oferta prima, que es 88 más 6P. Esta oferta prima la igualamos en nuestra demanda, que viene a ser 88 más 6P igual a 180 menos 4P para así hallar nuestro precio con impuesto, que es de 9.2. Como vemos en la gráfica, el 9.2 lo proyectamos y choca con la demanda y la reemplazamos en P para hallar nuestra cantidad, que viene a ser 143.2. El gasto total del consumidor, que es una de las preguntas que nos dicen, va a ser después del impuesto 1.317.44 y el impuesto a pagar de respecto al equilibrio será de 1.2. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a ver el tema de elasticidad. Sabemos que la elasticidad es la variación de la cantidad demandada cuando varía el precio. La pregunta sería, la empresa Digosa, comercializadora de alcohol en gel, hace un análisis de las ventas que ha tenido antes de la pandemia, durante y en la actualidad, debido a que tiene altos días de stock en almacén y necesita saber por qué no venden la mercadería en las cantidades que antes lo hacían. Tenemos el precio durante la pandemia, que era 192 soles y la cantidad vendida era 9.000 cajas, ahora el precio actual es 80 y la cantidad vendida es 5.000. ¿Cuál es la elasticidad precio y la demanda de alcohol en gel para este rango de consumo? Para esto utilizamos la fórmula de elasticidad, que sabemos que es
cantidad 1 menos cantidad 2 sobre cantidad 1 más cantidad 2, todo esto sobre el precio 1 menos precio 2 y sobre precio 1 más precio 2. Aplicando los datos que hemos desarrollado nos da una elasticidad de 0.69. La respuesta sería la elasticidad precio y la demanda de las etapas analizadas nos da como resultado 0.69, que es menor a 1. Quiere decir que la demanda es relativamente inelástica, ya que existía poca sensibilidad y tiene pocos productos sustitutos. Tenemos la siguiente pregunta, el mismo tema es: si se disminuye el precio por el alto stock que vienen teniendo, que es ahora 60, bajarían el precio a 60 y se proyecta vender 7.000 cajas, ¿cuál sería la elasticidad precio y la demanda para este rango de consumo versus el precio actual? ¿Es conveniente reducir el precio? Igual aplicamos la fórmula y esta fórmula nos da en valor absoluto menos 1.17, que sería 1.17. La elasticidad precio y la demanda en los periodos analizados nos da como resultado el 1.17, que es mayor a 1. Por tal motivo, la demanda es relativamente elástica, debido a que existe mucha sensibilidad y por lo que tienen muchos productos sustitutos. Y sí se recomendaría bajar los precios para obtener mejores ingresos. Siguiendo con la dinámica, tenemos la pregunta del PBI. Recordemos que el PBI es el Producto Bruto Interno, es el valor de los bienes y servicios finales producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. Primero debemos tener en cuenta que la variación del PBI nominal deflactor es el índice del precio al consumidor. Aplicando las fórmulas aprendidas en clase, podemos decir que el PBI real es el PBI nominal sobre el deflactor del PBI por 100. De igual manera, la variación del PBI nominal, como fórmula tenemos, es el PBI nominal actual sobre el PBI nominal del año anterior menos 1%. De igual manera, también tenemos la tasa de crecimiento, que es el PBI del año actual sobre el PBI del año anterior menos 1%. Y finalmente tenemos la tasa de inflación como fórmula, que se calcula entre dos deflactores, el deflactor actual sobre el deflactor del año anterior menos 1%. Siguiente diapositiva, por favor. En el cuadro de resolución que nos piden hallar la variación del PBI, que nos piden hallar desde el PBI real hasta la tasa de inflación, vamos a dar como conclusión lo siguiente. En conclusión del PBI real, podemos decir que en el año 2020 fue de 401.71 con respecto al año 2019, que fue de 475.137. El PBI real se refiere, recordemos, al valor monetario de los bienes y los servicios finales con base al precio constante, ¿no? En este caso disminuyó. De igual manera, podemos decir que la variación del PBI nominal fue de menos 11.16% con respecto al año anterior del 2020, que fue de 2.20%. Asimismo, la tasa de crecimiento fue de menos 15.44 con respecto al año anterior de 2019. Finalmente, podemos observar que la tasa de inflación aumentó de 0.68, de menos 0.68 a 5.06 en el año 2020. Significa que hubo más inflación en el año 2020, ¿no? En el cuadro presente, según lo teórico y contexto presentado, se ve reflejado la resolución de las cuarentenas prolongadas, ¿no? Que afectó directamente la economía en nuestro país en los sectores económicos que se mencionan como la construcción, el comercio y la minería actual en el país. Tu micrófono, Cecilia. En el primer trimestre del año 2020, la tasa de desempleo fue del 9%, que equivale a 360.000 personas. Asimismo, la población ocupada es de 3.654.900, que equivale a 55.10%, y la población inactiva es de 300.000. Nos piden hallar cuál es el volumen de la población activa y cuál es el volumen de la PET. Por dato tenemos que son los empleados son 3.654.900, desempleados 360.000. Y como sabemos, para hallar la población activa es la suma de empleados más desempleados
que vienen a ser 4.015.600, donde podemos decir que el volumen de la población activa es 4.015.660. Luego nos dicen cuál es el volumen de la PET. Como sabemos, el volumen de la PET es la suma de la PEA más la PI, que es 4.315.660, que es la suma de la PEA más la PI. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora nos piden hallar cuál es la tasa de empleo. Por fórmula sabemos que es el número de empleados entre la PEA por 100, que por dato tenemos que el número de empleados es 3.654.900 entre 4.015.660 por 100, que quiere decir que el 91.02% de la PEA está empleada. ¿Cuál es la tasa de actividad? Por fórmula sabemos que es la PEA sobre PET por 100, que es 4.015.660 entre 4.315.660 por 100, que viene a ser el 93.05 de la PET, es parte de la fuerza laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos el tema del IPC. En este caso, el IPC es el índice de precios al consumidor que mide la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, ¿no? Expresada en relación con un periodo base. Aquí podemos ver en el índice de precios al consumidor a nivel nacional y la variación porcentual del año 2018 y 2020. Según el cuadro presentado, vamos a plantear el siguiente ejercicio. Siguiente, por favor. Según el contexto de la pregunta número 6, presentamos el índice de precio del consumidor que va a medirse en la variación porcentual desde el año 2018 a 2020. Y respondiendo a la pregunta que está aquí, si un trabajador en junio del 2020 percibe un salario indexado, y vamos a poner indexación, es una técnica para ajustar los pagos de ingresos mediante un índice de precios, ¿no? Para mantener el poder adquisitivo público luego de la inflación. Es un reajuste al salario. Vamos a responder a la pregunta, ¿cuál sería el salario en abril del 2018 si percibe un salario indexado de 8.600 soles? En junio del 2020, el IPC, vamos a utilizar las fórmulas aprendidas en clase, que sería para hallar la variación del IPC en el mes actual sobre el mes anterior, menos 1%. En este caso sería el mes de junio, 125.8037, y en el mes de abril del 2018, 120.2789, en 2 periodos. Utilizando la fórmula presentada nos dará 4.953% de variación del IPC. Esta variación del IPC lo ajustamos con el factor, utilizando la fórmula aprendida en clase, que sería de 4.593% sobre 100 más 1, y esto me daría el valor del factor, que sería 100.4%. Luego de eso aplicamos las fórmulas de sueldo indexado. El sueldo actual de 8.600 sobre el factor de 100.4% y nos dará el sueldo indexado de 8.596.05. Y respondiendo a la pregunta de cuál era el salario en el mes de abril del 2018, del trabajador sería 8.596.05 su salario indexado en el 2018. Siguiendo las diapositivas, paso a mi compañero. Bien, en este caso vamos a hablar acerca de la política económica. En ese aspecto tenemos un caso que hace referencia a lo que es Perú, ¿no? Con este problema con esta crisis sanitaria, donde actualmente Perú se encuentra como la región más agraviada por la crisis sanitaria y económica a causa de la pandemia. En ese sentido, tenemos una recesión económica. Lo que vamos a abarcar en ese ejercicio es básicamente qué política económica sería conveniente aplicar en este tipo de situaciones, ya que como tenemos en el contexto indicado, somos los últimos
dentro de la región, los más afectados. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, la solución aquí es considerar la política monetaria expansiva dentro del tipo de política, en la política económica. Tenemos la política monetaria expansiva que estaríamos considerando los instrumentos como la reducción de la tasa de interés referencial interbancaria, que es el TIRI, por parte del Banco Central de Reserva de Perú. Esto va a ayudar a poder incentivar la economía nuevamente. Y también tenemos lo que es la disminución del encaje legal, que esto va a permitir que poder ampliar el dinero disponible, tener un rango más amplio e incentivar las inversiones, así como también la venta de operaciones de mercado abierto, que es la OMA, para así poder inyectar más dinero. Por otro lado, tenemos otras políticas monetarias no convencionales, como fue el programa de Reactiva Perú. Esto que también permite inyectar dinero, ¿no? Para generar una cadena de pago en corto plazo. Y en ese sentido, permitir que pueda ascender o aumentar el PBI. En ese caso, hubo un crecimiento en un 10%. El siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a tocar el tema acerca del sector externo. El contexto indica lo siguiente: las nuevas tendencias originadas por la pandemia y las restricciones de movilidad. En ese sentido tenemos dos puntos importantes acerca de las importaciones y las exportaciones. En las importaciones vemos el aumento de las importaciones de oficina, tanto como home office, y también el mayor uso de vehículos motorizados de dos ruedas y bicicletas. Por otro lado, en las exportaciones se agravaron con la pandemia por parte de China, básicamente. Hubo una reducción con respecto al año pasado en un 18%. Eso quiere decir que ha habido un mayor volumen de importaciones, por lo tanto, mientras más importaciones, hay una menor cantidad de dólares en el país. La siguiente diapositiva, por favor. Según el ejercicio, aquí nos pide analizar el precio del insumo, en este caso de una laptop, que es una de las herramientas de oficina, o en este caso de home office, del periodo 2020 por los países sudamericanos mencionados en el cuadro de la derecha, y cómo el tipo de cambio ha afectado en estas. En ese caso, aquí tenemos tanto a Perú, Chile y Colombia, y el precio unitario en moneda local de cada uno de estas, del precio de cada laptop, y a la derecha está el tipo de cambio. Bien, y ahora en la siguiente diapositiva vamos a comparar qué tanto ha afectado la importación bien sea de las laptops a nivel por cada uno de los países. Que si es que hubo apreciación o depreciación de la moneda local. En ese sentido, en Colombia no afectó. Vemos en el cuadro de la derecha inferior, vemos cómo ha evolucionado el tipo de cambio en Colombia. Bien, pero se ha mantenido en ese sentido, ha habido una equidad entre la exportación e importación, por lo que no ha afectado tanto. En Chile, el tipo de cambio se apreció el dólar en las primeras semanas o primer periodo de la pandemia, y en que sería el cuadro que está en la parte inferior, bien, pero luego empezó ya a bajar el tipo de cambio. En ese sentido, se depreció el dólar, ¿no? En los últimos periodos
o los últimos meses del 2021. Pero con respecto a Perú, el tipo de cambio fue más volátil con respecto al tipo de cambio del dólar. En ese caso, por las importaciones, es decir, que hubo una mayor cantidad de dólares en el país, hubo una mayor demanda de dólares, por lo que el dólar se apreció y el sol empezó a depreciarse en ese sentido. El dólar empezó a costar más, por lo que la demanda era mayor, ya que sea ya por el tema de las importaciones que se habían generado. En ese caso, eso sería por el lado del tema del sector externo. Eso sería todo. Muchas gracias.